buenas noches. Pinochet, el general Pinochet es inagotable. Pese a eso, hay pocas biografías sobre Pinochet. Hay una que tiene 20 años prácticamente y ha salido esta otra, recién ahora. Pinochet, biografía militar y política, de Mario Amorós. Mario Amorós, que es doctor en historia y periodista, que tiene biografías de Allende, biografía de Pablo Neruda, biografía de Miguel Enríquez, y ahora esta biografía muy voluminosa con una enorme cantidad de fuentes del general Pinochet. Con Mario Amorós estamos esta noche. Buenas noches. Gracias, Tomás, muchas gracias. ¿Por qué sigue interesando Pinochet? Bueno, es una figura, a mí me interesa la historia de Chile y obviamente Pinochet es una figura determinante, decisiva en la historia de Chile a partir del año 73. Es una figura que tiene varias dimensiones en su biografía. Primero es su vida, es la larga trayectoria de un oficial del ejército chileno en el siglo XX. Él ingresó en la escuela militar en el año 33, recorrió todos los escalones del ejército chileno hasta ser designado general del ejército por el presidente Eduardo Frei, y después, cuando se convierte en dictador, obviamente marca el destino de Chile durante 17 años, y es una figura presente hasta su muerte en el año 2006 con un granito como es la detención en Londres, y que va y viene siempre en la cotidianidad, suele ser trending topic por lo que veo muchos días en Chile. Es una figura presente en el Chile actual. A ver, estudiar profundamente a Pinochet desde su nacimiento prácticamente hasta su muerte significa enterarse de los detalles del personaje, de todas sus facetas. Más allá de quién fue Pinochet, ¿qué sentimientos tienes tú respecto de Pinochet? Bueno, sentimientos muy negativos. Mis mejores amigos en Chile son personas que sufrieron la dictadura de Pinochet. Por ejemplo, soy amigo de Carmen Vivanco, 5 familiares desaparecidos, de Viviana Díaz, de una gran cantidad de personas vinculadas al mundo de los derechos humanos y de la izquierda que sufrieron esa dictadura espantosa. Por tanto, yo parto de un sentimiento muy negativo hacia Pinochet, pero eso no me impide hacer mi trabajo, que es el trabajo de... Esa es la pregunta, ¿lo odias? Bueno, diría lo detesto. Y desde ese lugar, detestándolo, ¿se puede hacer una biografía que pueda ser, digamos, ecuánime desde el punto de vista de los hechos? Yo creo que sí. Yo he hecho un esfuerzo por escribir una biografía total de Augusto Pinochet, una biografía que sea la referencia en los próximos años para acercarse a su figura, y para ello no he reparado en dirigirme a todos los archivos que yo he conocido, que yo conozco, incluso, por ejemplo, de la Fundación Nacional Francisco Franco en España. Mi abuelo fue preso político de la dictadura franquista y, sin embargo, me dirigí a ese archivo donde encontré una carta inédita de Pinochet importante y solicité además la autorización. También me dirigí a la Fundación Pinochet como historiador por correo electrónico para preguntar si podía acceder a la documentación que conservan. La respuesta hasta abril de este año es que esa documentación está embalada, a la espera de que tengan unas nuevas dependencias. Por tanto, es verdad que yo tengo esa visión negativa del personaje, pero también es verdad que cito más de 400 libros, hay 1.700 notas al pie, cito 136 medios de comunicación de 18 países, he leído centenares de discursos, de entrevistas, creo que aporto documentación nueva, desconocida, para trazar esa figura. Después de todo esto, una descripción de Pinochet. Pinochet fue primero un oficial algo gris del ejército chileno, que sin embargo con la habilidad de ser evaluado por sus superiores positivamente. Soy el primer historiador que ha consultado su hoja de vida en el ejército. Esto es nuevo, ¿eh? La hoja de vida de Pinochet. Completamente. Y es una documentación esencial para la biografía de un militar, porque ahí encontramos paso a paso su carrera militar. Después fue un general que cumplió durante el gobierno del presidente Allende sus obligaciones profesionales hasta que decide traicionar la confianza del presidente de la República con el golpe de Estado. Y después fue sobre todo, y por eso queda en la historia, un dictador cruel y despiadado, que no vaciló en utilizar el terror y la represión para cambiar Chile de arriba abajo. Me llama la atención que en cada paso de Pinochet en su carrera militar siempre fue muy bien calificado. Y por ejemplo, un general que tiene mucho prestigio en Chile, que fue comandante en jefe del ejército, asesinado, René Schneider, dice que lo califica en términos excelentes, sus cualidades personales, sus condiciones para el alto mando, sus atributos intelectuales, dice, y su eficiencia profesional. O sea, ¿qué mejor? Claro, fue un gran subordinado. Pinochet cumplió siempre las órdenes de manera disciplinada, como le enseñó la tradición prusiana del ejército chileno, y cuando él asume la jefatura de ejército exigirá una adhesión incondicional, una obediencia ciega a sus subordinados.
todos lo califican bien. Prats también, el general Carlos Prats, dice que es y que era un gran oficial. Uno dice, pero ¿cómo este gran oficial? Después mucha gente dice, pero es que es mediocre, es que no ha leído, y sin embargo todos dicen extraordinario. ¿Se puede ser las dos cosas? Bueno, Pinochet se sitúa en una encrucijada histórica en los primeros días de septiembre del año 73. Él ya es comandante en jefe de ejército, Allende ha confiado en él, como lo hizo Prats, y tiene la disyuntiva de, desde los sectores golpistas de la Armada y el Ejército y de la Fuerza Aérea, le invitan a sumarse al golpe porque no quieren que el jefe del ejército se quede al margen. Y él, durante algunos días, duda y solo se unirá al golpe a 36 horas de la sublevación de la Armada. ¿Cómo logra Pinochet dar el golpe con el ejército cuando, tú lo cuentas acá, el general Carlos Prats, en un documento que tú citas, dice que el personal de planta de las Fuerzas Armadas está formado por hombres de una tendencia política de centro-izquierda? Bueno, eso con la centro-izquierda, con personas de centro-izquierda al golpe. Esa es la visión que el general Prats plasma antes del inicio del gobierno de la Unidad Popular. Sí, pero eran los mismos, ¿no? Claro, pero antes de que el país se polarice. Y por último, es verdad que hubo oficiales constitucionalistas en la Armada, en la Fuerza Aérea, en la Marina, que fueron represaliados, pero es verdad también que la clave para el golpe fue la traición del comandante en jefe. Mientras Chile tuvo un comandante en jefe leal a la Constitución y a la democracia, no fue posible el golpe. Y cuando el comandante en jefe, por primera vez en la historia de Chile, traiciona al presidente de la República, el golpe triunfa en pocas horas. De Pinochet se ha dicho, y tú también lo dices, que es un señor hermético, o sea, que no da a conocer sus preferencias políticas, que no habla, que es medido, que incluso es tímido. Pero resulta que hay una serie de antecedentes que tú citas, que la CIA, por ejemplo, ya sabía que Pinochet podía dar un golpe, que lo podría dar, citas documentos desclasificados, que lo podría dar si es que él dominaba la situación. O sea, había antecedentes que Pinochet no era tan hermético, que la CIA lo sabía y que podía dar el golpe mucho antes de que se decidiera. Incluso un año antes, según esos mismos papeles desclasificados, cuando Pinochet viaja a México y para en Panamá, en la zona del Canal, se entrevista con el jefe militar norteamericano del Canal y ya le dice que Allende tiene que ser derrocado, ¿no? Yo creo que jugó también un tiempo a dos bandas, es decir, Pinochet quería trasladar el mensaje a los estadounidenses que ellos querían escuchar, que en Chile iba a haber ese golpe de Estado que Nixon y Kissinger patrocinaron y financiaron desde el año 70. Entonces fue incluso más hábil. No es que se permaneciera simplemente callado, no, hablaba con quien tenía que hablar, se expresaba con quien tenía que hablar, más hábil incluso de lo que uno podría suponer. Correcto. Oye, y también cuentas tú que Carlos Prats, ya habiendo dejado de ser comandante en jefe del ejército, ya le advertía a Allende que el golpe venía, que se apurara, que llamara al plebiscito. O sea, todo esto se sabía. Sí, tiene algo de tragedia griega, ¿no? Por los testimonios de la época, flotaba en el ambiente de la época, la situación del país, recordemos que era muy difícil. Allende le pedía a Pinochet que pasara a retiro a los generales, también Letelier, ministro de Defensa, a los generales que obviamente estaban en la conspiración, Arellano, Bonilla, y Pinochet le pedía tiempo, le pedía ganar tiempo para poder hacerlo, y finalmente, bueno, sucedió el golpe de Estado. Tú cuentas aquí en la página 221 como el general Carlos Prats le decía a Allende, en una reunión donde estaba Allende, el ministro Fernando Flores, el mismo Prats, le decía que tenía constancia, página 222, perdón, tenía constancia de que se produciría un pronunciamiento militar antes del 18 de septiembre, lo tenía claro. Eso lo escribe el general Prats en el exilio, es parte de sus memorias. Y Allende no le creyó. Allende confiaba en que, primero, en la lealtad de Pinochet, a quien había designado, y segundo, en que ese llamado plebiscito tuviera el resultado que el presidente buscaba, que era encauzar el conflicto político. La derecha ha dicho que Pinochet fue distinto a otros dictadores, porque otros dictadores permanecen en el tiempo y todo depende de él, pero que Pinochet institucionalizó la dictadura, que estableció una constitución, que estableció normas transitorias, que las normas transitorias establecían todo un procedimiento de transición y que finalmente él cumplió y que por lo tanto Pinochet es totalmente distinto. ¿Tú participas de esa opinión? No, evidentemente. Claro, pero usted ya lo sabe porque lo ha leído. No, Pinochet construye primero una dictadura personalista, nada de portaliana como él presumía, rápidamente se hace con el control
de la Junta Militar que preside, después será jefe supremo de la nación, presidente de la República, margina a los generales del ejército de su generación para tener un alto mando completamente subordinado a su proyecto. Confía en Jaime Guzmán, que es el cerebro gris de la dictadura durante la primera década prácticamente, que es el que traza ese modelo político futuro que debería ser el legado de la dictadura, una democracia tutelada, protegida, decían ellos, donde la izquierda estuviera excluida, con un parlamento con escasa representación popular, con una autonomía de las Fuerzas Armadas que controlaban el sistema político. Bueno, Pinochet intentó hasta el último momento perpetuarse en el poder. El plebiscito del año 88, en el que él intenta fraguar un autogolpe, como reflejó la prensa democrática de la época, para desconocer el triunfo de la oposición democrática, estaba pensado inicialmente para el año 96-97. O sea, siempre intentó hasta el último momento perpetuarse en el poder y luego tuvo la habilidad, de nuevo, de negociar una transición pactada con el sector, con lo que fue la concertación, apoyada desde Estados Unidos, donde él permaneciera como jefe de ejército y además con una capacidad de tutela y con la impunidad obviamente garantizada. Tú hablas aquí de la transición pactada, obviamente, claro, todos la conocemos, claro. Una transición además muy larga. Mira, te voy a dejar una pregunta planteada. ¿Quiénes pactaron la transición? ¿La pactaron con Pinochet? ¿Cómo se organizó eso? Pinochet tuvo esta habilidad para tratar con estos políticos vencedores. ¿Desde qué lugar? El hecho de que Pinochet haya sacado, como tú lo dices, el 44% de los votos en el plebiscito, le dio una fuerza enorme frente a la oposición, que era vencedora, pero que tenía a un Pinochet que no estaba vencido. Volvemos en un instante. Mario Amorós nos acompaña esta noche y la pregunta quedó planteada. ¿Pinochet negoció o cedió nomás a la transición? Porque así estaban las condiciones. Bueno, recordemos, Pinochet pierde el plebiscito el 5 de octubre del año 88 y el cambio de mando con el presidente Elwines el 11 de marzo del año 90, casi un año y medio. Los militares lo llamaron una retirada ordenada. Aquel año, por una parte, la dictadura con la Concertación negocia las reformas, las 54 reformas de la Constitución del 80, que se aprueban en plebiscito en julio del 89, y además se crean una serie de leyes de amarre, ¿no? Las famosas leyes de amarre, que trazarán esa transición difícil, con Pinochet presente, y costó mucho eliminar los enclaves autoritarios. Es difícil, es verdad que lo decía el presidente Ricardo Lagos, por ejemplo, es muy difícil hacer la transición con el dictador vivo y de comandante en jefe de ejército. Tú relatas extensamente toda la detención de Pinochet en Londres y esos 500 y tantos días que estuvo allá. Posiblemente, con todo lo que tú relatas, durante esa detención se manifiesta con mayor expresión, con mayor fuerza la transición en Chile, porque ¿quiénes defienden a Pinochet? Claro. José Miguel Insulza, claro, el canciller, que ahora quiere ser candidato presidencial del Partido Socialista. Juan Gabriel Valdés, tú lo citas acá. Bueno, si Juan Gabriel Valdés trabajaba con Orlando Letelier en Washington, socialista, Enrique Krauss, obviamente, que era el ministro del Interior, demócrata cristiano. Entonces, a lo mejor con eso, en ese momento se manifiesta con mayor fuerza la transición y los pactos. Así es, en un momento en que se produce un hecho completamente inesperado. He visto los cables de la Embajada de Chile en Londres, que comunican a Santiago la noticia increíble de que Pinochet está preso. En esa disyuntiva inesperada, el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle y el canciller Insulza deciden salvar a Pinochet. Podrían haber dejado que la justicia hiciera su trabajo. Finalmente, recordemos que los tribunales británicos aprueban la extradición de Pinochet a España en octubre del 99 y ahí se da el pacto entre Madrid, Londres y Santiago para salvar a Pinochet. Pero efectivamente es sorprendente que personas del Partido Socialista, que fue masacrado por la dictadura, el canciller estuvo en el exilio, el canciller de la época, optaran por las llamadas razones de Estado. Cito una carta en el libro, creo que desconocida, del canciller José Miguel Insulza a Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, una carta que está en el archivo de la Cancillería, donde justifica la posición del gobierno de Chile de desconocer la jurisdicción de España, de los tribunales de justicia de España, y reclamar la soberanía de Chile, ¿no? Bueno, fue un episodio verdaderamente negativo en la trayectoria de Insulza. Yo creo que lo marcará siempre. No lo marca en estos momentos. Claro. Él podría ser el candidato del Partido Socialista a la presidencia. Hay varios socialistas que lo postulan, no lo marca. Perderá votos por aquello.
a ver, más allá de eso, de lo que ocurrió, hay una serie, tú hablas de documentos inéditos que no se conocían, uno de esos es este que tú citas. ¿Cuáles son los documentos que encontraste que más te llamaron la atención? Bueno, los papeles de la masonería, sobre la etapa de Pinochet de la masonería, son muy interesantes. Son documentos del archivo de la Gran Logia de Chile. La hoja de vida tiene un gran valor. También en el archivo privado del cardenal Raúl Silva Enríquez, que se consulta por primera vez, hay cartas entre Pinochet y el cardenal. En el archivo del expresidente Eduardo Frei hay una gran cantidad de documentación. Está bien, ahí veo la evolución de Frei, ¿no?, de respaldar el golpe de Estado a ser opositor. Es un archivo muy bien conservado. Nos referimos a Eduardo Frei Montalva. Montalva, correcto. Sí. Es un archivo muy bien conservado, donde uno ve, por ejemplo, Tomás, hubo un intento de atentado contra Frei en el año 76-77 con coche bomba, ¿no?, en la misma época de la actuación de la DINA. Oye, bueno, hay una gran cantidad. Hay una gran cantidad de documentos nuevos que no se conocían. Correcto. Con respecto... Todos los discursos, todas las entrevistas de Pinochet. Oye, ¿cómo tú lo citas aquí, hermano en la logia Victoria número 15? ¿Cómo es posible? Bueno, lo echaron, ¿no es cierto? Lo echaron por no pagar las cuotas y en asistencia a las reuniones, las tenidas de los masones. O sea, no cumplía con los ritos. Correcto. Cumplía con los ritos en el ejército, pero no con la masonería. Claro, él entró de la mano de su superior, el jefe de la escuela de infantería, por seguidismo con sus superiores, como fue otra de las características de su vida. O sea, él quería más bien ser un leal con su superior y por lo tanto ser un clon de un superior. Es una cosa así. Y jamás pronunciarse abiertamente sobre nada que le complicara. Tú colocas a los civiles como actores principales en la dictadura del general Pinochet. Así es. A varios civiles, no a uno solo. Principalmente aquellos que estaban en el sector económico, pero también a los que estaban en el sector político, como Jaime Guzmán y otros, los que participaron en el Consejo de Estado, etcétera. ¿Qué importancia le atribuía a Jaime Guzmán? O mejor dicho, te hago la pregunta de otra manera, ¿sin Jaime Guzmán, Pinochet habría sido lo que fue? Sin Jaime Guzmán, el proyecto político de la dictadura hubiera sido tal vez otro, porque fue Jaime Guzmán. Y me dirigí también al archivo de la Fundación Jaime Guzmán, me leí todas sus columnas de prensa en la dictadura, que son centenares. Él era quien trazaba la pauta del régimen, tanto en la prensa como en la pauta a larga distancia. La declaración de principios de marzo del 74, el trabajo de la Comisión Constitucional, la nueva Constitución, Chacarillas, el discurso de Chacarillas del año 67, apuntan a lo que Jaime Guzmán entendía que debía ser el futuro, un proyecto político que impidiera que volviera a pasar que hubiera un gobierno como el de Salvador Allende y que permitiera que la derecha y las Fuerzas Armadas tutelaran la política en Chile. Pensemos que Jaime Guzmán se da cuenta de una cosa muy interesante. Muere Franco en España en el año 75, Pinochet va al funeral y en 2 años el franquismo es desmantelado en España. Tú lo cuentas acá. Ellos se dan cuenta de eso y intentan, con los amarres, intentarán, y con una constitución obviamente autoritaria, antidemocrática, constreñir la acción política en Chile. Jaime Guzmán esencial en todo esto, pero también esencial la vocación de poder de Pinochet, porque sin esa vocación de poder casi natural, no aprendida, yo creo que él la traía de siempre, habría sido imposible este Pinochet. Él tuvo una ambición de poder incontenible, es decir, en 1 año y medio, en 15 meses ya es presidente de la República, saltándose todos los acuerdos iniciales, y su ambición será siempre ampliar su posición de poder. Incluso publica un libro el año decisivo y da entrevistas para intentar legitimarse históricamente como el ideólogo e inductor primero del golpe de Estado, ¿no? Lo que es falso. Lo que es falso, evidentemente. Y así operará en los años 80 con el plebiscito que esperará ganar, con una gran campaña publicitaria, gran en términos de medios empleados, ¿no? Una pésima, pero con muchos medios. Y tú cuentas acá además que al poco tiempo de llegar al poder elimina del ejército a todos los generales que realmente fueron los que complotaron y crearon el golpe. Y que podían tutearle, porque eran generales de su generación, que habían compartido durante años en el ejército, y ya Arellano Stark, Bonilla que muere, ahora se va a investigar, Orlando Urbina, Luz también muere y se está investigando. A todo esto los aparta y tendrá a su disposición un cuerpo de generales ampliado, con nuevos grados en el alto mando del ejército, y todos le deben la carrera militar al dictador. Por tanto, es de una fidelidad absoluta. Como este libro es extenso, está lleno de detalles. Entonces, en 2 oportunidades tú cuentas que Pinochet estuvo a punto de salir del ejército. En una, cuentas que estaba molesto porque designaron a otro en un puesto que él estimaba que tenía que pertenecerle y estaba a punto de renunciar. Sí. Estuvo a punto de irse. Y tuvo suerte porque es al que nombraron, hubo una pequeña insurrección en la Academia de Guerra y lo pasaron a retiro.
al general Gustavo Dupuy. Sí, compañero suyo de la escuela militar. Entonces estaba envidioso de este compañero y dice, no, si lo designan ahí yo me voy. Correcto, tuvo suerte. Y el otro caso es cuando ya estaba terminando su carrera militar, el año 1973 estaba a punto de irse. Le quedan 15 meses, cuando es designado comandante en jefe por el presidente Allende, le quedan 15 meses para pasar a retiro por antigüedad. Y por lo tanto también la fortuna, la suerte, el alias. Tuvo una carrera militar de 65 años, nada más y nada menos. Nunca nadie había tenido esta carrera militar. Bueno, habría que mirarlo, obviamente, para ser tajantes, pero imposible. En Chile no, nadie. No, y es además el chileno que más tiempo ha gobernado, entre comillas, el país, incluso contando los gobernadores de la época colonial. Tú sostienes, basado en documentos, que Pinochet siempre supo de las violaciones a los derechos humanos. Sí. ¿Qué documentos? Documentos, por ejemplo, como los que le muestran el obispo católico, don Fernando Aristía, y el obispo luterano Helmut Friend, cuando van a entrevistarse con Pinochet en noviembre del año 74, el 13 de noviembre, y le enseñan fotos de desaparecidos, de personas cuya desaparición acaba de ser denunciada. Y Pinochet, ante estos obispos que han declarado en los tribunales de justicia, dijo respecto al sacerdote valenciano de mi tierra, Antonio Lledó, sobre el que yo hice mi tesis doctoral, ese no es un sacerdote, es un marxista y hay que torturarlo para que canten. Además, es sabido que, como el propio Manuel Contreras ha dicho, cada mañana Contreras buscaba a Pinochet en la casa y le acompañaba al edificio de Diego Portales y le entregaba los informes de inteligencia. Por último, creo que es razonable pensar que cuando la DINA asesina al general Prats o a Orlando Letelier, Pinochet no firma un papel que diga maten a Letelier o maten a Prats, obviamente. Creo que son órdenes que se transmiten de manera oral. De hecho, el general Contreras dice que a él lo mandaron. Claro. Y el propio gobierno norteamericano está convencido hace ya décadas de que la orden de matar a Letelier procedió de la cima del régimen. Hay una cita de Pepe Out, claro. Y la voy a leer porque me parece es muy buena. Me parece interesante lo que dice Pepe Out, el diputado, a propósito de cómo dice, el prestigio de Pinochet en el mundo es conocido. Dice, es cierto lo que dice nuestro gobierno, pero también me parece completamente legítimo el proceso abierto en la Audiencia Nacional porque España tiene muertos propios. La lógica jurídica es implacable, la responsabilidad de Pinochet por los hechos generados por militares de Pinochet no cabe la menor duda. Pero ¿qué dice Out? Hicimos una transición que tiene sus limitaciones. A nosotros no se nos murió enfermo el dictador. La transición implicó que no hubiera proceso Pinochet y no está en el menú de la democracia chilena un juicio jurídico a Pinochet. ¿Tú crees que esta transición, con este menú, significa que Pinochet finalmente está vivo desde el punto de vista de su herencia? Bueno, primero, esa entrevista a Pepe Out se la hice en el año 97, acá, cuando yo vine con 23 años por primera vez a Chile. Era un año antes de la detención de Pinochet en Londres, y ese era el clima que tú muy bien has resumido de Chile en la transición antes de lo de Londres. Por eso fue tan importante la detención en Londres. Bueno, Pinochet hoy, la sombra de su dictadura se proyecta sobre Chile, ¿no? No solo la Constitución, que está vigente, aunque ha sido reformada, los pensionistas lo sufren cada día. Chile tiene unas pensiones bajísimas, los trabajadores que carecen prácticamente de derechos sindicales, está muy limitada la libertad sindical, jornadas laborales interminables, y ahora está el debate sobre la jornada laboral. Y bueno, hay toda una institucionalidad todavía, unos recursos de los que disfrutan las Fuerzas Armadas, como lo del cobre, que hablan de una proyección todavía. Mario, ¿ganó Pinochet? Hago esta pregunta porque la Constitución es la de Pinochet, el régimen económico es el de Pinochet. La derecha, que nunca había ganado elecciones salvo el año 58 con Jorge Alessandri, pero con muy pocos votos, no ganaba elecciones en Chile. Ahora gana elecciones y por lo tanto en el post-Pinochet la derecha es competitiva. ¿Ganó Pinochet entonces? Yo creo que no. Pinochet, primero, en cuanto a su figura personal, está instalada en la conciencia universal como uno de los arquetipos de la figura del dictador. O sea, siempre será un hombre repudiado por la mayor parte de Chile y por la mayor parte de la humanidad, ¿no? Y después en Chile, quienes fueron sus subordinados, Manuel Contreras murió en la cárcel. Hay muchos represores de la dictadura condenados por la justicia chilena, a diferencia de países como España, donde hay una impunidad absoluta. Es verdad que falta avanzar mucho en la democracia en Chile, sobre todo el tema del modelo económico, que es muy difícil de remover. La presidenta Bachelet no tuvo éxito en cambiar algunos de los pilares de ese modelo económico, pero
Bueno, nadie dice que sea fácil desprenderse del legado de una dictadura que tuvo un proyecto político y económico muy firmemente instalado. Y bueno, todavía falta mucho en Chile, a lo mejor para derrotar definitivamente a Pinochet. Mario, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Tomás. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Este es el libro, Pinochet, biografía militar y política, un libro de prácticamente 800 páginas con muchísimos detalles acerca de la vida y todo lo que hizo el general Pinochet en nuestro país. Buenas noches.